poderosamente la atención, Ricardo, el fin de semana, un tuit suyo. La verdad duele, pero es la verdad. Se la recuerdo nuevamente a usted. La presidencia se la regalaron. A usted la presidencia se la regalaron. Su candidatura era ilegítima, como ilegítima es su presidencia. Y claro que llegó hipotecado a la silla, pues se la debe a Martinelli, Carrizo, a Benicio, quienes articularon para voltear a la Corte y al Tribunal Electoral, que también sabían que su candidatura era ilegal. A cambio, usted garantizó impunidad para exgobernantes y varios favores más. Usted es parte del sistema corrupto y sigue gobernando para el mismo grupito, por lo que el papel hipócrita de víctima no le queda bien. Aparte de que nadie se lo cree, parece que el tamaño de su arrogancia y egolatría es más grande que la humildad y claridad de los hechos. Respete a los panameños, recapacite. Ese fue el tuit que colgó en redes sociales el sábado a las 10:52 de la mañana, Ricardo Lombana, 49.300 visualizaciones, y que minutos más tarde fue retuiteado por la cuenta del partido Realizando Metas. Eso me llamó la atención. Si Realizando Metas es el partido de gobierno, y cuando yo retuiteo algo sin una aclaración es porque tengo la sensación, estoy de acuerdo con lo que Válido. está, estoy dándole mi aval a lo que está diciendo esa persona. Ricardo Lombana, micrófono, por favor. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Rolando, Lisbérica, a todos los que se encuentren en la sala y también a toda la audiencia. No sé, a veces es difícil escoger por dónde empezar, pero vamos a empezar por tu último punto. Que el partido político que postuló al hoy presidente haga un reposteo, como se le dice comúnmente, o publique en sus propias redes del partido político lo que yo publiqué, puede ser entendido como una validación de que lo que expresé es absolutamente cierto. Así lo interpreté yo y creo que así se debe interpretar, porque ese es el partido que postuló a quien hoy está en la presidencia. Lo interesante sería, pero eso ya más es para los pasillos políticos, es quien maneja esa cuenta, ¿no? Pero eso ya es para otra discusión y para otro foro. No es la primera vez que yo lo digo, Álvaro, no es la primera vez que yo lo señalo. Esta vez creo que lo dije con más detalle porque no había otra forma de contestarle al presidente, porque le está gustando su papel de hipócrita y desde la oposición le tenemos que recordar las veces que sea necesario, tratando de interpretar o ser la voz de lo que sienten muchos ciudadanos cada vez que lo escuchan. Tenemos que recordarle la verdad, y la verdad es la que se expresó en ese tuit, y yo lo sé no porque alguien me lo contó, porque yo lo viví. Yo fui candidato, yo estuve en las últimas semanas lidiando con toda esta realidad de cómo se estaba articulando a través del señor Ventura Vega, que era quien representaba al señor Mulino en estas reuniones, cómo se fue articulando la presión política y la presión económica, que sí está de su lado, estuvo de su lado y está gobernando para ellos, para torcer el resultado de la elección, dejando correr como candidato a una persona que no tenía derecho a ser candidato, como todos lo sabemos, y como los propios magistrados del Tribunal Electoral y la Corte Suprema lo sabían. Entonces, escuchar al presidente de la República en Costa Rica tirarse este discurso de haciéndose pasar por estadista, haciéndose pasar como una persona que le da consejos al presidente de Costa Rica ante una situación delicada que tiene allá también con la autoridad electoral, y tratar de arroparse con estas ropas de demócrata que tuvo que defenderse del sistema, cuando fue todo lo contrario. Cuando él fue la ficha que utilizaron los poderes políticos corruptos y los grupos económicos que manejan este país para manipular el resultado de una elección. Eso lo sabemos muchos panameños y creo que la verdad duele, y por eso la reacción ha sido
como ha sido. Y el presidente digo que le está gustando este rol de hipócrita, Álvaro, porque un par de días atrás, aunque no necesariamente es el tema central, o sea, yo lo escucho también tratando de hacer una defensa de temas que no tienen cómo defenderse, por ejemplo, la política sobre la seguridad o para reducir la criminalidad. O sea, solo se escuchan argumentos que pareciera que el presidente está ubicado en otro país o está viendo otra realidad. Por eso yo publiqué lo que publiqué y lo seguiré reiterando. Yo tuve que aceptar los resultados y aceptaré los resultados y es el presidente de la República y así lo será tal vez hasta el 1 de julio del 2029. Pero yo no dejaré de recordar la realidad porque yo no quiero vivir en ese país. Yo inicié el movimiento político que yo inicié y la lucha que yo inicié porque yo no quiero seguir viviendo, Rolando, Álvaro, Lisbeca y público que escucha, en un país en el que se meten en un cuartito, ¿no? Y analizan las encuestas y los números y ven, bueno, este no subió la loma, el otro no subió la loma, el otro no subió la loma. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que gane Lombana? Bueno, ¿qué tal si dejamos correr a este señor, ¿no? Aunque sea ilegítimo, nos garantiza que Martinelli se lo lleven para Colombia, nos garantiza que no investiguen a Carrizo, que no investiguen a Cortizo, que no investiguen los desmanes de la cúpula del gobierno anterior y seguimos aquí haciendo negocios como siempre y como ustedes saben que se siguen haciendo negocios. Esa fue la realidad de lo que ocurrió y yo no voy a dejar de señalarla porque me parece gravísimo que se juegue con la democracia y este señor quiere ahora hacerse ver como la víctima dentro de todo este juego. Ricardo, todavía el repost de ese mensaje suyo sigue. Así que no fue un error, no fue una equivocación del community manager o de quien lo escribió. Ojalá en la conferencia de prensa de los jueves y le preguntaron, ojalá al presidente le preguntaran esto, ¿no? Porque Es él el es el partido de él, presidente. es el partido que lo postuló, Exacto. o el presidente de ese partido, las autoridades de ese partido, si validan lo expresaba en mi publicación, yo creo que eso es lo que significa Y de ese ningún retweet, otro, porque y se pronunciaron un montón de líderes políticos, pero el suyo fue el que se eligió para darle repost. Rolando Rodríguez. Y, buenos días, Ricardo. Mira, ese, ese repost que hace el partido realizando metas nos dice directamente quién era el dueño de los votos del señor José Raúl Mulí. de Eso que dice acuerdo. Costa Rica, de que él llegó a la presidencia con total libertad para el manejo de la presidencia, eso es falso. Y ahora lo dice también RM. Esos votos pertenecían al partido, o más bien al hombre que lideraba este partido. Y por eso ese partido está haciendo eso. Así que me parece también una gran hipocresía que haya ido a Costa Rica a decir que no llegó Hipotecado. con la presidencia hipotecado, que tenía total y absoluta, a mi juicio yo creo, corrígeme si me equivoco, ha sido uno de los presidentes que ha llegado con el poder más hipotecado de la historia, al menos reciente. Sí, porque históricamente tal vez teníamos a los presidentes que llegaban producto de pactos con el poder económico o de pactos políticos, pero en este caso, este señor 2 meses antes de las elecciones ni siquiera estaba en la posibilidad de ser candidato y llega con los votos de otra persona, ¿no? Con una candidatura absolutamente ilegal. Alguien que ni siquiera peleó por una candidatura, porque todos los que fuimos candidatos, Rolando, nos tenemos que ganar una candidatura. O sea, pateando calle, articulando políticamente internamente, recorriendo el país por 5, 7, 8, 10 años. Tú sabes, digo, aunque no has estado en política, creo que has estado suficientemente en el terreno periodístico como para saber que una candidatura presidencial cuesta y se trabaja, ¿no? Entonces, este señor de la nada viene a decir que no está hipotecado. Yo coincido contigo de que tal vez es el que más hipotecado está, porque no solo tiene su hipoteca con Benicio Robinson y la impunidad que tiene que garantizarle a toda una red corrupta detrás de ese andamiaje politiquero y de negocios irregulares que existe detrás de estas figuras. Esa es la hipoteca más grande. Luego tiene la hipoteca con quien te dio los votos.
que es Martinelli, ¿no? A quien traicionaste, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, y además de eso, la garantía o la hipoteca de no poder hacer nada contra la corrupción y solo contra los perros flacos, porque lo único que suben y bajan escalera son los representantes del corregimiento por allá y algunos funcionarios del IFARU por aquí, pero los de los grandes mameyes yo los veo tranquilos por ahí dando entrevistas, algunos cerca del gobierno, otros en las tarimas de los desfiles patrios con el presidente y demás. ¿Ves? Claro que está hipotecado, y uno se pregunta, Rolando, para el análisis entonces sobre qué se sostiene su presidencia, sobre qué legitimidad, ¿no? Sobre la legitimidad que dan los grupos económicos o el sostén que dan los grupos económicos, sobre la fuerza pública. Y yo me estoy preguntando entonces, este señor, ¿a qué está jugando y a qué va a jugar? Porque este país y esta democracia no es tan sólida como él pudiera estar pensando y está muy frágil. Y en vez de estar tal vez tratando de jamaquearla con sus declaraciones, porque es hasta irresponsable someter al país a esta confrontación e inestabilidad, yo creo que él debería estar haciendo otra cosa. Puede cualquier persona, porque en ese momento el señor Molino todavía no era candidato a la presidencia de la República, legítimamente declarado, amenazar a 3 magistrados de lo que llamamos la Casa de la Democracia del Tribunal Electoral, y que esto pase como algo normal, es la pregunta que mucha gente se está haciendo aquí en redes sociales en este momento, en el canal en vivo de YouTube. Yo pienso que el Tribunal Electoral se quedó corto, sacando solo un comunicado con esa terminología tan propia del tribunal, ¿no? Tan vaga, tan institucional, cuando lo que está en juego es algo mucho más serio. De que se puede, porque este señor no solo amenaza al tribunal, tenemos un señor que todos los jueves amenaza a periodistas, todos los jueves amenaza, descalifica, ofende e insulta a los que piensan distinto, ¿no? Y que ha sido realmente ofensivo con distintos sectores y amenazante con distintos sectores. Entonces, lastimosamente no me sorprende que él haya hecho estas revelaciones y no me sorprende que en efecto haya ocurrido así. Me sorprende un poco la timidez o lo tenue de la respuesta del Tribunal Electoral, que debió tal vez ser mucho más contundente en su respuesta al presidente de la República. Pero recordemos, y aquí hay que empezar a hilar, el Contralor General de la República, por un lado, las auditorías que le están haciendo al Tribunal Electoral, el recorte de fondos que le están haciendo al Tribunal Electoral lo están apretando por todos lados también. Y eso tal vez hoy no es noticia, pero Álvaro recordará, fue noticia hace unos meses. Incluso los magistrados del Tribunal Electoral se quejaron de presiones, recortes de fondos, auditorías que están recibiendo en este momento. Y todo esto forma parte de este rejuego en el cual el Tribunal Electoral parece que se tiene que mantener sumiso ante un recorte de fondos, ante auditorías y ante presiones que existen en este momento por parte del Ejecutivo. Y yo quisiera agregarte que también hay 2 cosas más, y es que hay un magistrado que nombró este gobierno, y recordemos cómo llegó Guerra al Tribunal Electoral. Fue producto de una negociación. Entonces tenemos 2 magistrados que también que a mi juicio están en una situación comprometida, una porque le debe el cargo, el otro porque llegó producto de una negociación. Así que y coincido, este comunicado que sacó el Tribunal Electoral le faltó sustancia. Es decir, ¿cómo permitir que una persona que está compitiendo o que pretende competir llegue y los amenace diciendo: les voy a prender el país como yo no corra? O sea, si es capaz de hacer eso siendo candidato, yo me pregunto, con el poder que tiene, ¿de qué más es capaz?
Lo que yo pensaba cuando leía eso también, entre tantas cosas que pensé, Rolando, fue, no pude evitar que me pasara por la cabeza cuando leí la amenaza de que me iba a prender el país a las cuatro esquinas. Yo digo, ¿cómo puede prender el país o pretender prender el país a alguien que ni siquiera se atrevió a ir a los debates, que ni siquiera se atrevió a darle la cara a la población, ni a ningún sector? O sea, por eso yo utilicé términos tan fuertes como le regalaron la presidencia. Esta fue una presidencia eh, como la que se armaba en los cuarteles, donde se metían en un cuartito 3, 4, 5 personas y sacaban un nombre. Decía, vamos a poner a este, ¿no? Así, prácticamente así. Y lo triste de esto y lo preocupante para nuestra democracia es que eso ocurre con el aval del Tribunal Electoral y con el aval de la Corte Suprema de Justicia. Quienes no se han leído el fallo de la Corte que lo dejó correr al señor Mulino, yo les recomiendo que se lo lean y lo he discutido con varios constitucionalistas. Incluso sé que se analiza en algunas facultades de Derecho, porque es un fallo que en pocas palabras dice, bueno, sabemos que la candidatura tiene problemas, sabemos que tal vez no debió ser así, pero falta muy poco para las elecciones y hay que mantener la paz social, así que bueno, ni modo, ya los caballos están en la gatera, corran. Imagínense, ¿no? Cómo se jugó con la democracia de esta manera, patrocinado por un sector. Otra interpretación, Rolando Álvaro, que yo le estoy dando a las declaraciones del presidente, es que tal vez después de que llega con este acuerdo y este pacto, ahora no aguanta la presión de quienes son los dueños de la hipoteca, ¿no? No aguanta la presión tal vez de los sectores económicos, no aguanta la presión de que tiene que mantenerle la impunidad a toda una serie de peces gordos, no aguanta la presión de todos los favores que debe, no aguanta la presión del señor que está en Bogotá, que puede aparecerse mañana aquí en la ciudad de Panamá y armarle un tamborito al señor Mulino. O sea, entonces tal vez esto es como un mecanismo de defensa desesperada e irresponsable, igual sí irresponsable, porque no se juega con la estabilidad de un país así. Y también irresponsable, ¿saben por qué? Porque hoy, el principal problema del país es el desempleo y una economía por el piso. Y es en eso que debe estar concentrado el presidente de la República y todos sus esfuerzos, porque los panameños tengan cómo poner el plato en la mesa, cómo salir adelante y cómo tener al menos una vida parcial o medianamente digna, en vez de estar haciendo viajecitos para recibir condecoraciones y para estar incendiando el país desde afuera. Eso es un despropósito a lo que hoy el panameño está necesitando y está pidiendo de sus autoridades. Por eso, cuando ves las mediciones y ves la popularidad del señor Mulino, que la ves por el piso, y realmente el nivel de desprecio que él está mostrando a la población, creo que la población se lo está devolviendo con todas estas mediciones que se están haciendo, pues que claramente indican que no es un presidente que goza ni de la confianza ni del apoyo de la población, lo cual complica las decisiones tan trascendentales que el gobierno tiene que enfrentar en los próximos meses. A eso tienes que agregar el gran desgaste que ya sufre el gobierno del señor Mulino, precisamente por lo que acabas de decir. Estas cosas traen un desgaste y si uno se pone a pensar, el señor Mulino todavía no ha cumplido los 2 años en el poder y ya siento que está como en 4, porque el desgaste ha sido terrible y es un desgaste provocado por él mismo, no por otro, por su forma de gobernar. ¿Y sabes qué, Rolando? Cuando uno tenía, digo, sin comparar gobiernos, pero uno ha hecho, uno que analiza, ya está en política, cuando tú tienes un gobierno que tiene 3 años y medio, 4 años, y tiene su desgaste o 4 años y medio, yo recuerdo a presidentes de la República incluso hasta reconociendo, ¿no? No tenemos capital político o el gobierno está con su desgaste. O sea, los gobiernos usualmente reconocen esa posición en la que se encuentran. Tú tienes un presidente con los más altos niveles de desgaste a solo 1 año y medio, con el 90% de la gente diciendo no creo en ti, no confío en ti y casi que no te quiero de presidente más. ¿Y qué dice el presidente? A mí no me importan los niveles de aceptación que yo tenga. Me valen raya.
Lo ha dicho. Yo aquí vine a hacer un trabajo y voy a hacer lo que haya que hacer. O sea, eso uno demuestra que él no está escuchando a más nadie que a su ego. Y segundo, que eso es peligroso. Es peligroso que un mandatario, que un presidente tenga esa forma de analizar las cosas. Y yo decía, Rolando, leí las columnas que escribiste o que escribieron en el diario La Prensa y he estado, y creo que no es la primera vez que lo hacen, volviendo un poco, porque no quiero dejar de resaltar el tema de la hipocresía, que él cree que él va a engañar a la población y la población no está engañada con el tema, o sea, con todo este tema de los capos de la mafia, con todo este tema de las pandillas. El presidente se llena la boca diciendo que cómo es posible que los sueltan, cómo es posible que la justicia deja ir a los grandes cabecillas de las bandas criminales. Así no se puede. Y el principal patrocinador aquí en la impunidad es el presidente de la República, No ¿no? es. Así mismo es. Dejando al principal líder de la corrupción hace un par de gobiernos que se fuera para Colombia. Y además uno analiza quienes están alrededor del presidente y uno ve figuras ahí, Rolando, que Dios mío, tú dices, wow, o sea, ¿cómo tú puedes, por un lado, decir, es que se tiene que acabar la impunidad en Panamá, y por otro lado, el presidente está jugando realmente a la hipocresía y a la mentira? Eso es una hipocresía. Ojalá todo el mundo pudiera ver con toda claridad lo que está pasando con Sí. el Ricardo, presidente. hay quienes dicen, hablan mucho de una desconexión entre el cerebro y la lengua, pero hay otros que dicen, esto no habrá sido parte de un plan, el decir eso, y en Costa Rica. No lo sé, no sé con qué propósito. Siempre hay estrategias de desvío de atención. Eso es viejo en política, y yo no sé si es esto, ¿no? Yo no sé si es él tratando de revolver la olla para que se hable de otros temas. No puedo. Lo que sí sé es que hay estrategas en la presidencia, ahora mismo, estrategas expertos en este tipo de estrategias de desinformación, de crisis, de desvío de atención, y tantas otras cosas. Ojalá no se estén pagando con fondos públicos, pero creo que creo que estoy equivocado, porque creo que sí se deben estar pagando con los fondos de todos los panameños quienes están allá en presidencia, diseñando todas estas estrategias. Pero no sé qué bueno le puede traer al país esto, ¿no? Lo que sí vi fue una reacción inmediatamente para tratar de controlar daños por parte de su equipo de gobierno. Inundaron las redes sociales tratando de justificar lo señalado por el presidente y él mismo. Yo vuelvo a poner los ejemplos, y son ejemplos que no son felices, como alguien dice por allí, los ejemplos del gobierno militar. O sea, yo tenía rato de no ver a toda una red de ministros alineadita, casi que con copy-paste, apoyando al presidente, ¿no? Con una metida de pata monumental e injustificable. Yo recuerdo cuando en el tiempo del gobierno militar veíamos eso, salían todos a aplaudir, aunque lo que hubiera hecho la cabeza fuera a todas luces una metida de pata. En algún momento, el presidente de la República tiene que salir a decir, o tiene que admitir, o su equipo le tiene que decir, señor, usted se equivocó, ¿no? Usted se está tirando al país en contra. Y eso complica la gestión de gobierno y complica la vida de los panameños, porque tiene a todo el engranaje gubernamental tratando de defender una barbaridad que dijo el presidente, en vez de tener a todo el engranaje gubernamental tratando de generar empleo, poder andar la economía y atender los problemas que realmente están complicándole la vida a los panameños, como por ejemplo el que ya hemos mencionado del alza de la criminalidad, en el cual nuevamente el presidente equivoca. Es casi ya como un patrón, Rolando. O sea, el que lo matan es porque se mete en el narcotráfico. No podemos luchar contra las pandillas porque los jueces los sueltan.
no podemos porque, o sea, que tú fuiste ministro de seguridad. Si alguien debía llegar a gobierno con un plan para combatir las pandillas era José Raúl Mulino, que ya fue ministro de Seguridad. Entonces, un año y medio después de la toma de posesión, él le dice a todo un país que están pensando en la posibilidad de buscar asesoría con otros gobiernos para ver si se trae a Panamá una ley antipandilla. No, hombre, no. O sea, yo siendo candidato, sin haber sido miembro del gobierno ni ministro de Seguridad, nosotros nos reunimos hace varios años con las embajadas de Singapur, de Israel, de Estados Unidos, para pedirles cooperación para iniciar desde el día uno con un plan antipandillas, como el que se ha implementado en otros países, desde el día uno. Pero no, es mareo tras mareo tras mareo, que lo que me preocupa, Álvaro, es que yo no sé hasta hacia dónde este señor nos está llevando, porque cada vez suena por ahí más el tufillo de la constituyente, y se empieza a escuchar eso por los pasillos, y yo no sé si hay un plan que quiera desembocar en ello, ¿no? Llevar al país a un punto de ingobernabilidad o de confrontación en el cual él pueda apretar ese botón como una posible salida, pero que no se convierta en una salida, sino realmente en una complicación para nuestra estabilidad democrática. Bueno, gracias Ricardo Lombana por estar con nosotros. Oye, oiga, ¿y alguna impresión de la transformación del PRD ayer? ¿La renovación? Ya, usted es malo, ¿ah? ¿Ah? Eh, miren, el, el ejercicio que vimos ayer en los partidos, yo creo que tiene que ser evaluado principalmente por las bases de ese partido. O sea, en ese partido hay mucha gente buena y en ese partido hay muchos liderazgos jóvenes. Conozco a muchos jóvenes en ese partido que ayer cabizbajos veían cerrada la posibilidad de lado y lado, de una renovación del partido, ¿no? Y la verdad a mí me duele es por la democracia, a mí me duele es por la posibilidad de un partido que es un partido tan grande y que históricamente en alguna época representó algo para el país, verlo sin las posibilidades de renovación, con las mismas caras de siempre, sin entender el mensaje que se les dio el 5 de mayo del 2024. Lamentable, pero es lo que tenemos. Mientras tengamos un sistema político que se utilice para los negocios, para la corrupción, para el clientelismo y acuerdos políticos como los que hace el señor presidente, porque el mismo político que está detrás de ese partido, que fue el gran triunfador ayer porque mantuvo el control del partido, es el mismo que gracias a sus gestiones y sus acuerdos logró poner a José Raúl Mulino en la presidencia. Entonces, 2 más 2 son 4. Después, no se quejen. Bueno, gracias. Que tengas excelente día. Vamos acá a continuar entonces con Emma Pinzón.